Letrinas a cielo abierto, zeppelins asesinos que arrojan bombas sobre ciudades, palomas que transportan mensajes a través de una lluvia de balas. La Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más brutales de la historia, y a pesar de que se han escrito miles de libros sobre ella, aún queda mucho por conocerse. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos 5 sorprendentes cosas que eran normales durante la Gran Guerra y que probablemente no conocías. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Número 1. Bombardeos de Zeppelin. Comencemos por uno de los inventos que revolucionó el arte de la guerra. Antes del siglo XX, los ingleses estaban convencidos de que era casi imposible que fueran atacados por una potencia extranjera. Después de todo, vivían en una isla, separados del resto del continente europeo. Lo que no sabían es que el 19 de enero de 1915, las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Para comprender los fatídicos sucesos de esa jornada, tenemos que remontarnos al 1900. El año en que un noble alemán, el conde Ferdinand von Zeppelin, inventó el dirigible. Esta aeronave con forma de cigarro era capaz de surcar los cielos a unos 32 km por hora. El vehículo fue diseñado como una forma de traslado rápida y exótica que permitiera a los pasajeros contemplar el paisaje desde lo alto. Por aquel entonces la gente estaba acostumbrada a los trenes y los caballos, es decir, al viaje terrestre, por lo que esto era una novedad absoluta. Nadie se imaginaba que tan solo 15 años después, el simpático Zeppelin se convertiría en una máquina de destrucción. Con el estallido de la Primera Guerra, Alemania organizó una flota de dirigibles con el objetivo de aterrorizar a los británicos. En enero de 1915 se produjo el primer bombardeo aéreo en territorio inglés. Los Zeppelin volaron hasta los pequeños pueblos costeros de Yarmouth y King's Lynn, donde soltaron los explosivos en medio de las calles. Cuando el humo se disipó, los aldeanos descubrieron que habían muerto 2 personas. En los meses siguientes los ataques continuaron y siguieron siempre el mismo modus operandi. Aparecían en medio de la noche, cubiertos por la oscuridad, únicamente delatados por su característico sonido vibrante. Cada uno de los Zeppelins llevaba en promedio unas 2 toneladas de bombas, es decir, la cantidad suficiente para desatar un pequeño infierno. En el pueblo de Coppers Road, un ataque aéreo fue responsable de la muerte de una niña de 3 años. Desde entonces la prensa apodó a estas aeronaves como asesinas de bebés. El terror de los dirigibles llegó a su fin cuando los británicos descubrieron su punto débil. Este era nada más y nada menos que el hidrógeno que potenciaba los globos y que era susceptible al fuego. Utilizando balas explosivas era posible destruir un Zeppelin en cuestión de segundos, reduciéndolo a una bola de llamas que luego de estallar en pedazos se desmoronaba irremediablemente. Aquí puedes ver el momento en que una de estas aeronaves es derribada. Los ataques aéreos finalizaron en agosto de 1918 y se estima que en total se cobraron la vida de unas 500 personas. Número 2. Palomas mensajeras. En la Primera Guerra Mundial, los países se valieron de tecnología en ese momento de punta con el objetivo de obtener la victoria. Desplegaron tanques, aviones y ametralladoras, pero también ferrocarriles, telégrafos y teléfonos. En un conflicto de semejante magnitud, era fundamental que los oficiales de un ejército estuvieran en comunicación permanente. De esta manera podían coordinar a las tropas con mayor facilidad y efectuar sus maniobras ofensivas y defensivas con la menor cantidad de bajas. Sin embargo, desde el inicio de la contienda descubrieron que una de las formas más eficaces de comunicarse era mediante palomas mensajeras. Los especialistas calculan que a lo largo de la Primera Guerra se utilizaron 100.000 aves para enviar recados. Los avisos se escribían en un pequeño trozo de papel que luego se ataba a la pata de la paloma dentro de un pequeño tubo de aluminio. Se contaba con que un pájaro podía volar hasta 500 kilómetros, siempre y cuando no se topara con una tormenta.
Se aprovechaba el gran sentido de la orientación de las palomas para que viajaran desde cualquier punto de Europa de regreso a su nido, que era el sitio a donde debían entregar el mensaje. En Inglaterra eran tan codiciadas por el ejército que en 1914 se declaró ilegal poseerlas sin licencia. Al mismo tiempo se lanzó una intensa campaña de propaganda para que la población donara sus pájaros a las Fuerzas Armadas. Una de las palomas mensajeras más famosas de la Primera Guerra Mundial fue Jeremy, quien sirvió para el ejército de Estados Unidos. El 3 de octubre de 1918, un grupo de 500 soldados norteamericanos fue rodeado por los alemanes en una colina en el bosque de Argonne. Desesperados y al borde del exterminio, enviaron a 2 aves portando un pedido de auxilio a sus aliados. No obstante, los pájaros fueron derribados a tiros por los germanos. A esta altura, los norteamericanos ya casi no tenían posibilidades de salir de allí con vida. Su única esperanza residía en la última paloma mensajera que les quedaba, una hembra llamada Jeremy. Le ataron un mensaje en la pata y la libraron a su suerte. Cuando los alemanes la vieron, abrieron fuego y le destrozaron el pecho de un balazo. Sin embargo, la paloma se recompuso, reemprendió el vuelo y regresó a su nido, que estaba a 32 kilómetros de allí. Estaba ciega de un ojo, una pata le colgaba de un tendón y perdía sangre a borbotones. Aún así, el valiente animal cumplió su misión, alertó a los refuerzos y logró salvar a la división estadounidense. Como recompensa, los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Lo consiguieron, y una vez que se recuperó la enviaron a Estados Unidos, donde fue condecorada con la Cruz de Guerra, uno de los máximos galardones militares. La práctica de premiar animales no era para nada extraña, sino que, como podrás ver a continuación, se continuó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. American-hatched G.I. Joe carried a message through an artillery bombardment in Italy and saved units of the 56th London Division. Now he's got the most important chest in Britain. Tras su heroico servicio, Jeremy disfrutó de una vida pacífica y falleció en junio de 1919. En la actualidad, su cuerpo disecado está expuesto en el Museo Nacional de Historia Estadounidense. Número 3. Vivir en trincheras. Es sabido que en este conflicto bélico se difundió el uso de trincheras. Los ejércitos cavaban fosas profundas en la tierra y se refugiaban en su interior, lo que les permitía no solo guarecerse del enemigo, sino también mantener una posición estable. Sin embargo, esto provocó que la guerra se convirtiera en una contienda estática y de desgaste. Las tropas no entraban en batalla, sino que tenían que permanecer a la defensiva durante semanas o meses. En la zanja se vivía en condiciones lamentables, soportando temperaturas bajo cero, una humedad que calaba los huesos y enfermedades como el tifus y la disentería. Las imágenes de la época, si bien impactantes, no podían transmitir ni una mínima parte de lo dura que era realmente la vida en las trincheras. Era común que las trincheras se inundaran luego de una lluvia, de manera que los soldados estaban todo el día hundidos en el barro. Encontrar un sitio seco donde descansar era una tarea imposible. Esto, combinado con el ruido constante de los disparos y los cañonazos, hacía que los hombres no pudieran conciliar el sueño. Por otro lado, las alimañas andaban al acecho, y uno de los principales pasatiempos de las ratas era devorar los cadáveres que quedaban tendidos en la trinchera luego de un ataque. De acuerdo a varios testimonios, estaban tan bien alimentadas que podían tener el tamaño de un gato pequeño. Sin duda alguna se trataba de una visión para enloquecer, pero lo cierto es que el resto de los sentidos estaban sometidos al mismo infortunio. El olor de las fosas era insoportable debido a que consistía en una horripilante mezcolanza de cuerpos putrefactos, restos de gases venenosos, ropa húmeda y soldados que podían llevar semanas sin bañarse. Las letrinas estaban al aire libre y las tropas tenían que acostumbrarse a hacer sus necesidades enfrente de todo el mundo e incluso en medio de bombardeos. Para tapar el hedor de los desechos se les echaba cloro y lima encima, pero lo único que se conseguía con esto era emponzoñar aún más el ya de por sí nauseabundo ambiente. Número 4. Perros de combate.
Ya te hablamos acerca del uso de palomas mensajeras, pero ten en cuenta que en la Primera Guerra Mundial, los ejércitos le encontraron un uso a todos los animales que tuvieran a su alcance. Como no podía ser de otra manera, los perros también fueron adiestrados para servir en el campo de batalla. Se calcula que a lo largo del conflicto los países enfrentados utilizaron cerca de 100.000 canes con distintas funciones. Algunos debían transportar objetos o mensajes de una trinchera a otra, aunque también podían ayudar a remolcar ametralladoras o cañones pequeños. Por otro lado, es interesante destacar que, dado el agudo sentido del olfato de los canes, fueron utilizados en misiones de rescate. Luego de un ataque se enviaba a los perros a recorrer la trinchera en busca de heridos que hubieran quedado atrapados debajo del barro. Una vez que encontraban a alguien y se ponían a ladrar para alertar a los demás, los médicos se acercaban hasta allí. El animal además llevaba en su lomo una pequeña mochila con desinfectante, vendas e instrumentos quirúrgicos básicos, con los cuales se procedía a curar al herido. Fue así como, gracias a sus valientes camaradas de 4 patas, miles de soldados fueron salvados de las garras de la muerte. Por sus heroicos servicios se le han hecho monumentos como el que puedes ver a continuación. A new monument in Connecticut is honoring service animals with a statue of one of the nation's most famous war dogs. The sculpture Stubby Salutes was unveiled today at Veterans Memorial Park in Middletown. Stubby was a Boston Terrier mix that traveled to Europe with a Connecticut unit during World War I. Uno de los ejércitos que hizo mayor uso de los canes fue el germano, y sus razas preferidas eran el pastor alemán y el Doberman. Se decía que eran los más inteligentes y fáciles de entrenar. Para adiestrarlos correctamente era necesario que hubiera una relación de confianza y cercanía con el entrenador. Se les enseñaba a maniobrar en situaciones de estrés, aunque esto nunca se hacía a través de castigo, sino mediante recompensas e incentivos. Por ejemplo, para acostumbrarlos al estruendo de las explosiones, se les daba comida justo después de hacer estallar una carga de explosivos. De esta manera el perro se familiarizaba con las detonaciones y se aseguraba que no huyera al momento de un bombardeo. Los canes no solo eran amaestrados para realizar misiones de rescate o de acarreo, sino que en ocasiones su deber era tan simple como acompañar a un hombre. Cuando un soldado había sido herido de muerte y estaba recostado en una cama atravesando con dolor sus últimos momentos, era común que se le asignara un perro de compañía. El animal permanecía a su lado, fiel hasta el final, haciendo que la agonía fuera un poco menos dura. Como puedes ver, aquella famosa máxima que reza que el perro es el mejor amigo del hombre, resultó ser una verdad indiscutible en la Primera Guerra. Número 5. Desertores fusilados. A lo largo del conflicto bélico fueron ejecutados en el frente occidental 302 soldados británicos por el crimen de deserción. Muchos de estos hombres estaban simplemente en el momento y el lugar incorrectos, aunque sin duda es una muestra de que los oficiales estaban dispuestos a hacer cumplir la disciplina a rajatabla. Si era necesario fusilar a un hombre que quizás fuera inocente, lo hacían con el objetivo de establecer un ejemplo para el resto de la tropa. En una guerra como esta, donde la masividad era la clave y las fuerzas armadas se componían de millones de soldados, era fundamental mantener la cohesión. Si un hombre escapaba a su deber y abandonaba el campo de batalla, entonces el efecto podía resultar contagioso y el ejército podía desbandarse por completo. Para fortalecer la disciplina, en septiembre de 1914 las autoridades británicas reformaron el Código Militar con el objetivo de facilitar las ejecuciones. Anteriormente, un hombre acusado de huir del combate era sometido a un tribunal y tenía derecho de apelar la sentencia. Ahora, en cambio, la posibilidad de apelación era eliminada y los juicios se realizaban de manera exprés. Por lo tanto, un hombre podía ser acusado, condenado y fusilado en el plazo de un día. El nuevo reglamento se puso en práctica el 8 de septiembre de 1914, cuando el soldado Thomas Highgate, de 17 años de edad, se convirtió en el primer ejecutado por el crimen de deserción en el frente occidental. Apenas habían transcurrido 35 días desde el inicio de las hostilidades, y la prueba que se usó en su contra fue el hecho de que lo encontraron durmiendo en una granja vistiendo ropa de civil.
Aunque intentó defenderse alegando que había perdido la memoria y no recordaba nada de lo sucedido, ya era demasiado tarde. Lo condujeron hasta un campo abierto y formaron a sus camaradas alrededor para que pudieran presenciar lo que les sucedía a los traidores. Acto seguido, las balas destrozaron su pecho y el nombre de Thomas Highgate fue condenado a la infamia y la deshonra. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál de estas cosas normales en la Primera Guerra Mundial te parece más insólita? La vida durante la Segunda Guerra Mundial fue dura en cada rincón del planeta. La escasez de bienes, la brutalidad del combate y el ingreso de nuevas tecnologías dejaron algunas postales que hoy en día parecen surreales. Desde sistemas de puntos para acceder a la comida, a universidades prestigiosas que se dedicaron a la tortura y experimentación con humanos. Ningún ámbito de la vida quedó por fuera de la influencia bélica, y es por eso que en este nuevo video de historia militar queremos explorar algunas de las cosas más extrañas que fueron normales durante la Segunda Guerra Mundial. Prepárate, porque algunas de ellas son realmente desagradables. Situaciones extremas demandan soluciones ingeniosas, y por eso durante el conflicto que enfrentó a los aliados y las fuerzas del eje, surgieron trabajos bastante llamativos. Los cuidadores de palomas fueron personas exitosas y respetadas durante los años 40, ya que esas aves fueron extensamente utilizadas para enviar mensajes de forma secreta en zonas de gran peligro. De acuerdo con datos oficiales, el 90% de los mensajes enviados en palomas fueron entregados exitosamente. Otro empleo curioso fue el de grabador profesional de sonidos de artillería. Básicamente un soldado que se encargaba de grabar el sonido que producía el armamento enemigo, para luego poder analizarlo en detalle y localizar la posición basándose en las grabaciones. Hoy en día no hace falta que un soldado controle decenas de micrófonos en el campo de batalla, pero se siguen empleando tecnologías similares. Un empleo ya extinto es el de carpintero de aviación. Ya nadie recurre a aeronaves hechas de madera, pero en la Segunda Guerra Mundial el Waco CG-4 fue uno de los pilares en el transporte de tropas de Estados Unidos, con casi 14.000 unidades construidas. Es por eso que había empleados enteramente dedicados al trabajo con madera destinada a la construcción de aeronaves como el CG-4, el cual combinaba madera, acero y tela en su fuselaje. Un negocio más conocido pero que terminó de consolidarse en estos tiempos fue el de las tabacaleras. A principios del siglo XX, los cigarrillos eran considerados un vicio de la clase baja, reservados para niños inmigrantes que trabajaban en fábricas. La Primera Guerra Mundial fue el primer espaldarazo a la industria. Los soldados regresaron del frente con un marcado hábito de fumar. Tras una década de películas de Hollywood que hicieron del cigarrillo algo cool, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las tabacaleras vieron la posibilidad de instalarse como el vicio número 1 de Estados Unidos. Inicialmente las empresas donaron millones de paquetes, pero luego de unos meses el tío Sam tuvo que comprar miles de millones más. No hay números precisos, pero se estima que Estados Unidos compró 55.000 millones de cigarrillos para sus soldados solo en 1944. Eso explica gran parte del humo en Europa. Más allá de los esfuerzos individuales y sociales, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto deshumanizante que sirvió de escenario para las atrocidades médicas más impactantes de la historia, principalmente en manos de las fuerzas del eje. Algunos de los experimentos más horrorosos fueron resultado de una serie de bombardeos norteamericanos realizados por un B-29 Superfortress que partió de Guam y fue derribado cerca de Fukuoka el 5 de mayo de 1945. Los 12 tripulantes escaparon, pero varios perecieron tras sufrir disparos en pleno descenso o al tocar tierra. En total, 9 lograron sobrevivir a la experiencia, pero fueron tomados como prisioneros de inmediato. El capitán Marvin Watkins fue enviado a Tokio para ser interrogado,
y el resto fue transferido a la Universidad Médica Imperial de Kioto, una de las instituciones médicas más importantes de Japón. Allí fue donde los prisioneros conocieron un horror que parecía ser exclusivo del sádico Dr. Mengele en Alemania. Los restos de los aviadores norteamericanos fueron preservados en formaldehído hasta el final de la guerra, cuando la evidencia fue destruida. Parte de la verdad se supo recién en 1948, cuando durante una sesión del Tribunal de Crímenes de Guerra en Yokohama, se testificó que los doctores de la universidad inyectaron agua marina en los prisioneros de guerra, ya que querían probar si ésta era capaz de reemplazar la solución salina. Además, los doctores residentes removieron partes del hígado de los cautivos para ver qué tanto podían sobrevivir. Uno de los experimentos más asquerosos incluye la remoción de una porción del cerebro de un prisionero para tratar sus ataques de epilepsia. 23 personas fueron juzgadas por llevar a cabo vivisecciones y remociones incorrectas de partes corporales. 5 de esas personas fueron sentenciadas a muerte, 4 recibieron cadena perpetua y el resto sentencias más cortas. Uno de los doctores no supo soportar la vergüenza y se suicidó. Durante años, los experimentos fueron el sucio secreto de la institución, solo apareciendo en menciones y notas al pie. Esto cambió en 2015, cuando el Museo de la Universidad colocó placas e infografías que detallan lo ocurrido y recuerdan la vida de los soldados que fueron torturados en esas habitaciones. Pero esos no fueron los únicos experimentos políticos realizados por los nipones. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del Ejército Imperial japonés, para el cual se realizaron letales experimentos médicos sobre cuerpos de prisioneros chinos y rusos. El escuadrón se camufló como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfang, en el gobierno títere de Manchukuo. Se estima que al menos 10.000 personas, tanto civiles como militares, fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Entre las actividades se incluía la vivisección, la exposición a materiales mortales, las cirugías experimentales y el envenenamiento sistemático de prisioneros para analizar la reacción de su cuerpo a las sustancias. Por supuesto, en un video sobre aberraciones de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no se puede quedar sin participar. Para evitar que los soldados tuvieran la mente perturbada por la falta de contacto con mujeres, y más aún para evitar conductas que el Tercer Reich calificaba como inmorales, Alemania puso en funcionamiento una infame red de prostitución a lo largo de Europa. Se estima que para 1945 había cerca de 500 burdeles regentados por el ejército. La mayoría de las mujeres que habitaban esos lugares eran esclavas que accedían a punta de pistola a mantener relaciones con los soldados del Reich. Se estima que al menos 34.000 mujeres fueron obligadas a prostituirse en las regiones ocupadas por Alemania. Muchas de ellas pertenecían a pequeños pueblos campesinos que fueron devastados por la fuerza invasora. Una vez terminada la guerra, la gran mayoría de las prisioneras nunca relató sus experiencias traumáticas por vergüenza a ser juzgadas por su propia gente. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial se extendieron mucho más allá de los teatros bélicos de Europa, el norte de África y el Pacífico. En Estados Unidos, uno de los principales síntomas del caos económico fue el sistema de racionamiento de bienes de consumo básico. Una vez que el tío Sam entró en el conflicto, se hizo evidente que el precio también sería pagado por los ciudadanos de a pie. Así nació la OPA, lo que podríamos traducir como Oficina de Administración de Precios. Estaba encargada de controlar no solo el valor, sino la distribución de productos como café, azúcar e incluso goma de mascar. Fue necesario un complejo sistema que determinaba cuántas unidades podía llevar cada persona, en qué horario y con cuánta frecuencia. Por supuesto que esto no le agradó a nadie, pero era necesario para que toda la población pudiese contar con cosas tan sencillas como infusiones o papel higiénico. El gobierno norteamericano instauró un sistema de puntos que eran otorgados a cada persona, incluso a los bebés. Al comprar un ítem, además de pagarlo, había que entregar los puntos correspondientes. En 1943, medio kilo de bacon costaba 30 centavos, pero el comprador debía entregar 7 puntos de racionamiento.
Estos puntos estaban en forma de estampas que se encontraban en libros de distribución gratuita a lo largo del conflicto. Como detalle curioso, el primer bien de consumo en ser racionado fueron las ruedas de automóvil, cuya compra estuvo restringida a las pocas semanas del ataque a Pearl Harbor. De lo más frívolo a las tragedias más horrendas del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo complejo que abarcó todas las facetas de la humanidad. Por el momento nos despedimos, pero antes queremos invitarte a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Historia Militar.